Hola a todos, bienvenidos a esta nueva presentación, una pequeña introducción a un curso de geodesia física para todos los que están interesados en estas ramas de las geociencias. En este tratadito pequeño vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que se trabajaría en geodesia física. En ella empezaremos por exponer algo y trabajar algo sobre la teoría del potencial aplicado en geodesia física. Y la situación corresponde a lo siguiente. Desde tiempos atrás conoció la intención de poder conocer la forma y el tamaño de la Tierra. Y se han venido trabajando desde tiempos inmemoriales en poder desarrollar esta idea y toda esta teoría. En esencia, la idea era poder conocer entonces la forma de la Tierra, y para ello se ha utilizado entonces la conceptualización física y la conceptualización matemática. En esencia, la idea es poder trabajar sobre un concepto, la forma real de la Tierra, que la hemos venido a llamar como el geoide, la cual nos podría representar una superficie equipotencial que en su mejor definición podríamos decir que representa la mejor forma en un sentido de mínimos cuadrados el nivel medio del mar. Sin embargo, se ha podido proceder a utilizar las matemáticas y la física para poder llegar a conocer de una mejor forma una aproximación a lo que es este conocimiento. Para ello, la primera aproximación es desde el punto de vista matemático, y la mejor figura que se aproxima a este geoide es una figura matemática que la vamos a llamar un elipsoide de revolución. Ese elipsoide de revolución es una concepción matemática a la cual le vamos a ajustar algunos elementos matemáticos, algunos elementos geométricos, por decirlo así, entre ellos poder asimilar y el conocer su semieje ecuatorial, conocer su semieje polar, que lo vamos a llamar B, la relación entre estos dos, que podríamos llamarlo después un aplanamiento geométrico, dado como A menos B sobre A, poder conocer su excentricidad lineal, poder conocer su primera excentricidad y su segunda excentricidad, asociándole a estos elementos geométricos, para que esto se me parezca a esta condición. Claro, era de esperarse que modelar este elipsoide respecto a esa figura física, pues lo ideal sería que fuera cero. Pero vemos en realidad que esta situación no es cero, y es lo que hay que esperarse. Hay unas pequeñas diferencias que hay que revisar en su esencia, cómo manifestarlas matemáticamente y darles una interpretación física para poder nosotros trabajar de esta manera. Ahora, ¿cuál sería la situación de presentar un elipsoide solamente matemático? Solo nos quedaríamos con esa superficie de frontera que la podríamos llamar S sub 0. Pero aparte de eso, nosotros también tendríamos que revisar la intención de poderle asimilar a este elipsoide de revolución algunas condiciones físicas, entre ellas que este elipsoide gire a la misma revolución que gira la Tierra. O sea que tendríamos que anexarle también un condicionamiento físico de esta rotación terrestre. Entonces estaríamos diciendo que le vamos a asociar una rapidez angular idéntica a la Tierra. Ya tenemos una condición que es física en términos de rotación. Y también vamos a asimilarle que este elipsoide tenga la misma masa que nuestro
elemento físico y real que lo vamos a llamar Heavy. En esencia, a eso es lo que nos va a llevar esta teoría de el conocimiento en la geodesia física. Claro, ¿en qué se nos va a convertir ahora el problema? Que una vez que hagamos esta formulación matemática y física, conocer realmente esta forma significa que vamos a tener esta superficie de frontera, S sub 0. Y esta superficie S sub 0 va a corresponder a que debemos conocerla bajo ciertas condiciones matemáticas. A eso nos va a llevar entonces a que conocer esa superficie de frontera nos lleve a tener el problema de la geodesia. ¿Cuál es ese problema de la geodesia? Ese problema es conocer el campo de gravedad. El campo de gravedad, que es en esencia un campo vectorial. Hay que mirar cómo podemos obtenerlo, cómo podemos trabajarlo, y no hacerlo desde el punto de vista vectorial, sino trabajarlo posiblemente desde un campo escalar de la física. Y luego a eso le aplicaríamos un procedimiento matemático de introducirlo dentro de un operador matemático que nos permita que a partir de una función escalar podamos llegar a este campo vectorial. El campo de gravedad que vamos a estudiar en geodesia no solamente va a ser aplicado en la Tierra, también hoy al presente podemos llevarlo, su aplicación, a otros cuerpos celestes, pero con una condición bien importante. Esa condición importante de haberlo llevado a otros cuerpos celestes y a la Tierra es porque van a ser función del tiempo. Eso es ver cómo es su comportamiento en función temporal. A ver si permite tener algunos cambios, si podemos interpretar y si podemos medir esos cambios y ver cuáles son las razones de esos cambios. Ahora, ¿cómo vamos a obtener estos datos en función del tiempo? A partir de observaciones. O sea, necesariamente tenemos que hacer observaciones o mediciones para poder determinar este tipo de función vectorial que para nosotros es algo importante y se llama el campo de gravedad. Conocer esto significa que podamos llegar a trabajar sobre lo que en geodesia vamos a llamar los problemas de frontera. Los problemas de frontera tienen dos condiciones importantes. Por un lado, vamos a incorporar condiciones geométricas que nos va a permitir llegar al conocimiento de la figura y el tamaño de esa tierra que queremos trabajar. Y por otro lado, el componente de la formulación física, que sería llegar al conocimiento de ese campo de gravedad. O sea que en esta conceptualización para la geodesia física, nosotros vamos a trabajar de la mano esos dos conceptos. El concepto geométrico y el concepto físico. O sea que estaremos trabajando, por un lado, parte de matemáticas aplicadas a la geodesia y algunos conceptos físicos. Vamos a borrar eso que quedó un poco complicado aquí de lectura. Y algunos elementos físicos para determinar de la mejor manera esa tarea que nos hemos metido a llevar a cabo y a conocer de la mejor manera. Esos dos concepticos son muy sencillos porque implica solo ir llevando cositas, aplicación de conceptos, introducción de conceptos que no son difíciles, no son extraños y se han tratado ya en los cursos de primeros semestres, como son los cursos de derivadas y los cursos de derivadas direccionales, al igual que el conocimiento del potencial newtoniano en los cursos de física 1, generalmente en los cursos
que se imparten en las facultades de ingeniería. Luego vendría a tener este esquema. Vamos a decir, tenemos un problema. Ese problema es el de conocer esa tierra, de poderla configurar y poder tener un conocimiento propio de ella. Ese problema GeoSAC nos va a llevar a la condición de determinar cuál sería, por un lado, esa figura de la Tierra y por otro lado, el campo de gravedad externo de la Tierra. Claro, eso es generado por algo que está inmerso y está bajo unos límites, y esos límites es una superficie de frontera. Y esa superficie de frontera la vamos a conocer siempre y cuando podamos trabajar de alguna manera los problemas de valor de frontera. Esos problemas de frontera serían los que nos permitirían el desarrollo de las expresiones matemáticas y las ecuaciones diferenciales que se van a presentar en este camino. En la línea de poder tener la figura, entonces estaríamos dentro de esa formulación de parámetros geométricos que me permitan llegar a esa concepción. Y como ya la hemos dicho, pues sería llegar a poder determinar ese elipsoide de revolución. Y por otro lado sería la formulación física que me va a llevar al conocimiento de ese campo de gravedad externo. No solamente de la Tierra, sino también de otros planetas, observaciones que mediremos en el tiempo, observaciones que debemos hacer tanto en la superficie de ese cuerpo que para nosotros es el que queremos trabajar, es nuestro objeto de estudio, y obviamente también en el exterior. Y una vez que podamos hacer, pues nuestra teoría nos iría llevando por un buen camino al conocimiento total de esto. Ahora, esos problemas de frontera son tres. Y esos problemas de frontera, generalmente, uno trabaja el problema de Dirichlet. Ese problema es una condición de poder encontrar en la superficie frontera una función que sea armónico dentro de la frontera. Es una función que tiene que ser solamente una. Y la idea es que esta función debe existir en la frontera. Ahora, ¿es posible solucionar esta ecuación? Claro. ¿Cuál ecuación es la que pensamos solucionar? Una ecuación que se va a conocer con el nombre de una ecuación de Laplace, donde la idea es poder conocer algunos valores en cierta área. Y una vez que podamos hacer eso, poder relacionar todos los conceptos físicos y matemáticos que me permitan llegar a la solución de la ecuación de Laplace, pues me va a permitir obtener esa sola función, que es la solución a una ecuación diferencial. Una vez pasado a esto, podemos pasar al problema de Newman, que es el segundo problema de valor de frontera, que establece poder conocer la derivada normal de esa función. Y esa función se supone que debe ser una función armónica, es una función que depende de la posición, y esa posición es parte de esa superficie de frontera. Así que la idea es que si tenemos una solución, ojalá cuando la solucionemos encontremos que al final esto nos debe dar un valor de 0. Ese sería nuestro problema de Newman. Ahora, ¿qué corresponde? Podemos reunir las dos presentaciones, el problema de Newman y el problema de Dirichlet. ¿En qué condiciones? En una condición que la hemos llamado un problema del valor mixto. Ese valor mixto es una combinación lineal de esas dos soluciones anteriores. Por un lado, la solución de Dirichlet y por otro lado, la solución del problema de Newman. Si los combinamos en una condición de tener unas constantes, podemos entonces llegar a conocer estos valores de constantes y poder tener así ese problema el problema mixto en la frontera. Digamos que esos tres serían los tres problemitas a resolver.
generalmente uno arranca solucionando el problema de Dirichlet y pensando, ahora, ¿qué sería pensar en, en qué es una solución de ese problema de frontera? Y podemos decir, resumiendo, que encontrar ese problema de frontera, primero es encontrar una función armónica que satisfaga la ecuación de Laplace en un área, que esa función sea armónica dentro de la esfera, y eso nos va a permitir hacer, eh, conceptualizar el problema frontera, que sería obtener las ecuaciones, perdón, las soluciones de una ecuación diferencial. Entonces podemos escribirlo de que esta solución al problema de frontera es poder obtener las soluciones a una ecuación diferencial. Y la pregunta es ¿de qué tipo? Debe ser una ecuación diferencial lineal. O sea que podríamos pensar que sería de la forma a de y de x2 más a derivada de y respecto a x más a sub 0 y la función de y que es igual a g de x. Esa sería la función lineal que estaríamos pensando en resolver. Ahora, cuando encontremos la solución de esa ecuación diferencial, esa solución de esa función la vamos a conocer como una eigenfunción. Y para ciertas condiciones iniciales podamos encontrar los valores de las constantes donde funciona y existe esa función, entonces esos coeficientes los vamos a llamar los eigenvalores. Esos operadores de cálculo que me van a permitir solucionar esas ecuaciones diferenciales, tenemos los operadores como Laplace, operadores como Fourier, análisis funcional, ecuaciones integrales, un método de Green y en especial este, que lo vamos a llamar el método de Fourier y otros métodos como los métodos numéricos. ¿Por qué el método de Fourier? Porque ese método de Fourier me va a permitir que la función que yo encuentre, que es la solución de mi ecuación diferencial, sea el producto de tres variables. Esas tres variables las puedo trabajar en términos cartesianos como también en términos curvilíneos esféricos, que sería lo que normalmente podemos utilizar. Si lo hacemos desde el punto de vista cartesiano, podemos pensar en desarrollar una ecuación diferencial de segundo orden a partir de una serie de Fourier. A partir de una serie de Fourier y esa ecuación de Fourier pues me va a permitir trabajar con estas variables x y z. Bueno, ¿a dónde me lleva eso? A que el concepto que me va a traer desde el cálculo es el concepto de función. Una función. Ya sabemos que la idea es tener una función de tipo escalar. Una función de tipo escalar. Que si la traigo desde la física, debe ser la función de potencial gravitacional. Esa función escalar, la idea es que sea continua. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener unas derivadas, por lo menos una primera derivada, y eso exigiría que esta función sea una función continua en su primera derivada. Luego, eso me va a permitir trabajar operadores diferenciales. Un operador diferencial que ya los hemos visto en las sesiones 1, 2, 3 y 4 sobre operadores.
Entonces, una vez que yo tenga esta conceptualización de tener mi función, es mi potencial gravitacional, que es los cursos de la física 1, lo conocemos como B, el potencial gravitacional. Y ese potencial gravitacional nos va a llevar por medio de operadores a tener la divergencia. ¿De quién? De líneas de campo del potencial, que generalmente podemos resumirlos como los como los laplacianos de una función escalar. Ahora, esta función de Poisson la vamos a conocer como esta presentación menos 4 pi rho. Mientras que esta ecuación de Laplace la vamos a conocer como el laplaciano del potencial y que sea cero. Y eso son las dos ecuaciones que en las sesiones siguientes de este curso introductorio a la geodesia física miraremos cómo llegar a ellas y cómo nos van a representar ciertas condiciones físicas que se manifiestan en el conocimiento de esta línea y de esta intención de poder conocer la forma de la Tierra. Una vez que tengamos esto, pues hemos terminado esta primera parte de una introducción a nuestro curso de geodesia física. Muchas gracias por todo y los espero en el siguiente apartado donde trabajaríamos el potencial como tal, el potencial gravitacional para diversas figuras y a partir de ellas, de ese conocimiento y de esa presentación, llegar a estas ecuaciones, a la ecuación de Poisson y a la ecuación de Laplace. Muchas gracias y bienvenidos a estos cortos videos y por favor, si tienes dudas, visita las páginas anteriores de las sesiones de operadores diferenciales en coordenadas esféricas que los vamos a utilizar en la sesión siguiente a esta. Gracias, nos vemos. No olvide darle un vistazo a las sesiones anteriores.